Listo. Ya, estamos en la presentación. Jóvenes. Señor, no aparece. No, señor. ¿Pueden ver la presentación? No, no aparece. No se ve. No, esperen un segundito. Nada todavía. Nada. No, señor. Nada. ¿Ya No. o no? No, profe, no se ve. Aparece la pantalla negra, no carga. Ah, listo, un segundito, por favor. Pues. Ya. Profe. ¿Sí? Listo, profe. Pues carga, pero la verdad muy borrosa se ve la imagen. Ya mejoró. Listo, profe, ¿Cómo la ya. ven todos? Ahí se ve bien. ¿Cómo la ven? Bien, profe. Bien, profe. Bien. Ah, bueno, listo. Bueno, ahí poco a poco se va organizando. Bueno, entonces les contaba. Profe, Señora, profe, qué pena, es que apenas puedo entrar a la reunión ¿con quién hablo? con Elizabeth. Elizabeth, pero si habías entrado en la primera parte, ¿cierto? Sí, a la primera parte sí, pero apenas acabé de entrar a eso. Ah, bueno, no, apenas vamos a arrancar, no hay problema. Bueno, Listo, profe, gracias. entonces les estaba hablando que la salud en Colombia, en la historia reciente, se divide en dos, ¿cierto? Antes de la ley 100 y después de la ley 100 de 1991. Resulta que anteriormente, ¿cómo era el servicio de salud? Actualmente, de acuerdo al régimen subsidiado y el régimen contributivo y a los vinculados, se está cubriendo el total más o menos como el 98% del total de la población en Colombia. O sea, el 98% de la población ya está afiliada a algún régimen, sea subsidiado, contributivo o sea vinculado, pero absolutamente todos tienen seguridad social. Antes de la ley 100, solamente el 20% estaba afiliado. Había un 80% que no tenía absolutamente nada. Y entonces, ¿qué pasaba? El gobierno central le giraba unos recursos muy escasos, por cierto, a los hospitales, solo y exclusivamente a los hospitales. Y no sé si ustedes alguna vez escucharon que les decían que los hospitales era un hospital de caridad. Nunca escucharon ese término. Sí, yo sí no llegué a escuchar. Eso. Entonces, que era un hospital de caridad, que a la gente que no tenía seguridad social, que no estaba afiliada, pues como no había ni CISBEN, no había subsidiado, no había nada, solamente quienes, las personas que estaban laborando en empresas que eran pues o muy grandes o eran empresas del Estado, pues que trabajaban en gobernaciones, alcaldías, son los únicos que tenían pues como algún tipo de afiliación y en eso estaba el seguro social. Por ese seguro social solo atendía al 20% de las personas afiliadas. El 80% lo atendían en los hospitales. Los hospitales tenían unos recursos, como les decía yo, muy escasos y muchas veces ese recurso le llegaba al hospital. El hospital atendía a todo este 80% de personas que llegan a demandar servicios de urgencia, de hospitalización, cirugía. Pero cuando se les acababa el recurso que les había mandado la nación, hasta ahí llegaba. Ya usted iba, mejor dicho, y tenía que llorar pues para que lo atendieran. O sea, era pésimo
el sistema de seguridad social. Con la ley 100, a pesar de que tiene muchos problemas todavía, pero mejoró considerablemente. Entonces, la ley 100 no es que sea tan mala, sino que es que se han presentado inconvenientes que luego vamos a mirar cuáles son los inconvenientes por los cuales muchas veces el servicio se ha bajado. Entonces, miremos a ver qué dice acá. Colabórenme aquí a alguien, a ver, ¿quién no ha leído? Yo le leo, profe. Dale, arranca. Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la seguridad social en Colombia se caracterizaba por la falta de universalidad, solidaridad y eficiencia, que se evidenciaba en la insuficiente cobertura de la protección en salud de la población, inexistencia de organización financiera o ayuda mutua, inequidad en la distribución de los recursos y escasa organización institucional. Hasta ahí más o menos lo que hemos venido hablando, ¿cierto? No había ni los tres pilares que habíamos hablado en la, sí, que en la Constitución ya metieron esos tres pilares. No había universalidad, no había solidaridad y no había eficiencia. Bueno, gracias a Dios ustedes nacieron en esta segunda etapa de la seguridad social. Bueno, entonces está claro ese concepto, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, sigamos con este. A ver, otra persona que me ayude a leer este. Es que se ve muy pequeño. Dale, lea. Yo. Dale. Estas circunstancias motivaron la reforma constitucional y la transformación del Estado de Derecho en Estado social de derecho o la búsqueda de un equilibrio jurídicamente regulado, en el cual la inversión social va encaminada a proteger a las personas con la prestación de los servicios públicos tales como educación, vivienda, asistencia en salud y asistencia social. ¿Le leo el cuadrito pequeño? Dale, léalo, sí. La Ley 100, calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias. Exactamente. Vamos a leer este que sigue. ¿Quién me colabora con esto entonces? Dime. La Carta de 1991 define un nuevo ordenamiento jurídico, institucional y social. Es importante decir que la Constitución definió nuevas competencias y recursos en los diferentes niveles de la administración pública, fortaleciendo la descentralización. Listo, entonces aquí paremos, gracias. Yo me equivoqué ahorita, yo les dije que la ley 100, la ley 100 del 91 y la ley 100 es del 93. Lo que es del 91 es la Constitución, ¿cierto? Entonces, todos los artículos que leímos ahora con ustedes y que los socializamos son de la Constitución del 91, o sea, están desde el 91 constituidos. Y todo eso que miramos fue lo que empezó dos años después con la ley 100 del 93 a hacerse en cumplir, ¿cierto? Entonces, todos esos principios que hablaban empezaron como a organizarse dentro de, o sea, primero, estoy hablando a nivel jurídico, primero sale la Constitución, que es como el manual de convivencia que habíamos hablado, ¿cierto? Que es como las reglas de juego. Ya después de que salen las reglas de juego, entonces tiene que empezar a coger cosita por cosita de cada una para empezarla a organizar y que funcione adecuadamente. Entonces, uno de los punticos que cogieron, que son los que estamos mirando nosotros, es la seguridad social en salud. Entonces, empezaron a organizarla para que el sistema empezara a cambiar. Entonces, por eso dice acá que es importante que la Constitución definió nuevas competencias y recursos en los diferentes niveles de la administración pública. Cuando habla de los recursos, habla de los recursos económicos, que empezaron a generar dinero para poderle mandar a los entes descentralizados. Recuerda cuando hablamos de entes descentralizados, ¿de qué hablamos? Les he hablado mucho de eso, ¿cierto? De gobernaciones, de alcaldías, de sus secretarías de salud, de sus secretarías de salud municipal y departamental. Eso es lo que hablamos de fortalecimiento de la descentralización, que cada departamento fuera autónomo en manejar sus recursos. ¿Bien? Bueno, miren lo que sigue, esto es importantísimo lo que sigue. ¿Quién no me ha leído? A ver, Diego Mauricio. Se creó una comisión integrada por representantes del gobierno,
los sindicatos y los gremios económicos, los movimientos políticos y sociales, los campesinos y los trabajadores informales para que en un plazo de 180 días a partir de su entrada en vigencia elaboraran una propuesta ¿Qué para la pasó? preparación de la ley sobre la materia a presentar ante el Congreso de la República. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Ustedes qué creen que pasó ahí? Cuéntenme. Jóvenes, ¿qué creen que pasó ahí? Según lo que leímos. A ver, Es que se arriesguen, creó una cualquier- comisión integrada por el gobierno, los sindicatos y los campesinos. Que se reunieron que todos los gremios hicieron como un acuerdo para desarrollarlo, la materia. Sí, cuéntenme. Piensen a ver qué fue lo que hizo el gobierno entonces. Profe, qué pena, pero es que usted acercó mucho la pantalla y se ve muy de cerca en la diapositiva. Mm, Así que no veo visualizarla bien toda, solamente veo una parte. pero sí, ¿cómo así? No lo ven completo. Sí, lo veo bien. De Yo lo veo pronto, bien, está completo. Olvídelo, ya. Bueno, recuerden que todas estas presentaciones yo la estoy subiendo pues al Moodle, ¿cierto? Para que ustedes las puedan revisar y las tengan ahí pues de consulta. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Pues el Estado en su momento, viendo pues que realmente el sistema de salud de nosotros era muy deficiente y para no buscar que como siempre muchas veces ocurre, que son unos pocos los que organizan las actividades y las ponen a funcionar, entonces empezó a crear esa comisión y empezó a traer de diferentes partes, ¿cierto? De los sindicatos, de las empresas, de los gremios económicos, de movimientos políticos, de movimientos sociales, inclusive tuvo en cuenta a los campesinos y a los trabajadores informales. Cuando hablamos de trabajadores informales, hablamos de vendedores ambulantes, son trabajadores que tienen actividades independientes, pero que no, en su momento, pues no tenían derecho a salud ni a nada, ¿cierto? Entonces se creó esa comisión y se reunieron todas estas personas y empezaron a mirar, bueno, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que la salud cambie? Y a raíz de todo ese informe que ellos dieron, fue lo que se empezó a construir, la Ley 100 de 1993. ¿Qué opinan ustedes al respecto de eso? ¿Se hizo bien o no se hizo bien esa actividad? No, se hizo bien, claro, porque se A tuvo mí en me parece cuenta que se hizo bien porque todos los tuvieron en sectores. cuenta a todos los gremios. Es que así es que se deben hacer las cosas, ¿cierto? Cuando hay un consenso entre todo el mundo y no simplemente que es un grupo reducido donde dice, no, es que yo voy a hacer esto y así se tiene que hacer. No, aquí se tuvo en cuenta realmente la opinión de todos, porque con la opinión de todos entonces se pueden generar como cosas muchísimo mejores. Entonces, hasta ahí muy bueno pues las actividades que se desarrollaron. Pues mire, tanto así que esa ley, ¿cuántos años tiene? Salió en el 93. ¿Cuántos años tiene esa ley entonces? 27 años. Ah, bueno, todavía no ha cumplido la mayoría de edad. Pero está bien. Bueno, entonces sigamos. Arranquemos entonces de abajo hacia arriba por acá. Elizabeth, regáleme ahí con la ley a esta. La comisión concluyó en la necesidad de organizar un sistema nacional de seguridad de salud integral, unificado, descentralizado, participativo, con cobertura universal basada en un nuevo concepto de salud. Eso. Entonces, mire que cuando hablamos, se habla ya de cobertura universal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? La pregunta que ustedes me hacían ahora, la compañera, qué pena que no me acuerdo del nombre de ella. ¿Cuál fue la que me preguntó lo de que si la atendían en la costa? Maribel, profe. Eso, Maribel. Si ves, Maribel, que la misma constitución y la misma historia le está dando la razón a usted, que se hablaba de descentralizado y que pudiera ser en cualquier instancia de Colombia para ser atendido. Entonces, mire que toda esta gente que se reunió tenía muy buenas ideas y realmente pues surgieron
hizo que surgiera y se mejorara el sistema de salud en Colombia. Bueno, seguimos acá, a ver, Astrid, Señor, léame, regálame por favor. con administración general que amplíe eficacia y calidad en los servicios y manejo racional de la demanda. Modelo que debería ser contributivo y solidario para brindarle protección a toda la población. Sí, listo. Entonces, mire que aquí ya se empezó a crear o se empezaron a visualizar lo que era el régimen contributivo y el régimen subsidiado, ¿cierto? Y que tratara de ubicarse a toda la población, independiente pues de su actividad económica, si fuera trabajar en una empresa formal o si fuera independiente o si fuera personal pues vinculado, que no estuviera pues inclusive elaborando actualmente. Entonces ya se empezaron a tener en cuenta todas esas actividades importantes. Bueno, a ver, seguimos con Amalia. Amalia. Lo planteado por una comisión transitoria, sí, profe. Lo planteado por la comisión transitoria hoy está implementado en Colombia en la Ley 100 de 1993, que en desarrollo de los artículos 48 y 49 de la Carta concibió la seguridad social integral como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos. Y procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida. Exactamente. Entonces, si ves, volvemos a lo que estábamos hablando. Todo se consignó dentro de esa ley 100. Muy bien. Bueno, ¿quién me continúa acá? Amalia, entonces sigue Maribel, por favor. Mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Sí, a ver, ¿qué opinan de esta partecita que estamos hablando acá? Cuéntame usted, Mariel, ¿qué entiende acá? Pues lo que yo entiendo ahí es que, por ejemplo, tuvieron en cuenta todo, como las opiniones de todos los gremios, de los campesinos, de las personas, y ya de ahí les dieron a conocer como esos proyectos para integrarlos y darles mejor salud, más capacidad económica a los habitantes. Exactamente, sí, señora, muy bien. A eso es lo que queríamos llegar nosotros, que realmente se tuvo en cuenta esas opiniones y se miraron realmente qué era lo que más estaba afectando. Porque realmente, si usted se enfermaba, entonces, ¿por qué tenía que ir a rogar que la atendieran si había poquito recurso en un hospital, sabiendo que el Estado tenía que proveer la salud para todos, ¿cierto? Por eso nosotros votamos y por eso nosotros pagamos unos impuestos. Entonces, lo mínimo que exigimos nosotros es que se nos retribuya de alguna forma lo que estamos haciendo. Entonces, mire que todas esas cosas se tuvieron en cuenta dentro de ese sistema. José Daniel, colabórame. El Sistema General de Seguridad Social en Salud de que trata el libro 2 de la Ley 100 de 1993, desde sus inicios hasta la fecha ha evolucionado de acuerdo con las necesidades evidenciadas en su desarrollo y con las exigencias propias de la dinámica de aseguramiento con fundamento en los logros alcanzados a partir de las metas indicadas en la misma ley. Bueno, quiero hacerles una claridad acá con la Ley 100. La Ley 100, el Sistema Sistema General de Seguridad Social en Salud, son tres aspectos fundamentales, ¿cierto? Sino que es que yo he enfocado mucho esto hacia lo de nosotros, ¿cierto? Pero esa ley habla de otros tres aspectos, ¿cierto? El primero es la salud. El segundo son los riesgos laborales, ¿cierto? Y el tercero es la pensión. Si a la ley 100 toca esos tres pilares fundamentales, salud, pensión y riesgos profesionales, sino que nosotros solamente estamos enfocando en la parte de la salud. Pero pues para que no crean que la ley 100 solamente es salud, también agarra todo lo que tiene que ver con lo de pensiones y con lo de riesgos laborales, ¿cierto?
Eso lo tenemos también claro, ¿sí? Jóvenes. Sí, profe, está Sí, bien. señor. Bueno, listo. Bueno, entonces, ¿quién sigue? Profe, ya leímos esa. ¿O ya leyeron esa? Víctor Andrés, espere que es que no me quiere saltar la presentación. Listo, ya, dale. Dice, la ley 1122 del 9 de enero del 2007, según reza en su objeto, realizó ajustes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bueno, ahí hay las abreviaturas, me imagino, de General de Seguridad Social en la Salud, Muy bien. teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Exactamente, listo. Entonces, como les decía yo ahora, está la Constitución grandotota, que es las reglas de juego, y entonces empiezan a salir la ley, una vez la ley 100, que es la que empieza a reglamentar todo, pero entonces empiezan a salir otras leyes, ¿cierto? En este caso, la ley 1122, que empieza a revisar realmente todo lo que es el sistema de gestión y todo lo que estamos hablando con el plan obligatorio de salud, ¿cierto? Entonces empieza todo a reglamentarse para que empiece a encajar todo, ¿cierto? La ley 100 agarrando todas las tres partes y la ley 1122 empezando ya a determinar los servicios a los que tenemos nosotros derechos por estar afiliados, ¿cierto? Empezó a crearse como ese plan obligatorio de salud. O sea, no, listo, ya el Estado va a organizar para que todas las personas tengan derecho a la salud, pero entonces, ¿qué les vamos a dar, cierto? Entonces ya salió esta ley y empieza a decir, bueno, entonces ustedes van a tener derecho a médico general, especialista, medicamento, entonces ya empezó como a generarse todas esas actividades para que se pudieran dar los servicios a toda la comunidad como tal, ¿cierto? Todo empezó como a organizarse. Bueno, Diego. Realizó reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización y mejoramiento en la presentación de los servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control, y la organización y funcionamiento de redes para la presentación de servicios de salud. Entonces, mire lo importante de esa ley que estamos mirando. Mire que ya empezó a mirar la parte de universalización, o sea, dice, pero decir, bueno, listo, el señor está afiliado acá en el Quindío, pero ¿qué pasa si le toca desplazarse a Leticia o desplazarse a La Guajira? ¿Quién lo va a atender? Entonces ya eso empezó a quedar claro dentro de esa parte del sistema. La otra partecita, la financiación. Porque entonces usted está en un hospital, una clínica y dice, bueno, listo, yo los voy a atender a toda esa gente, pero entonces, ¿quién me va a pagar a mí? Entonces ya empezaron a crearse en otros sistemas financieros que son los que le permitían a los hospitales hacer los cobros, ¿cierto? Que hacen los cobros a las EPS y ya las EPS les pagan de acuerdo pues a todo ese engranaje del FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad y Garantía, que eso lo hablamos más adelante. Empezó a organizar toda la parte de financiación, ¿cierto? Porque listo, yo presto el servicio, listo, le da a toda esta gente, pero a mí ¿quién me va a pagar? Entonces, no, eso ya también lo tenemos organizado. Equilibrios entre los actores de salud, racionalización y mejoramiento en la prestación de los servicios de salud, que es lo que venimos hablando desde un principio. Que se mejore realmente la prestación y que el servicio sea exactamente igual de bueno para todo el mundo. Fortalecimiento de los programas de salud pública y las funciones de inspección, vigilancia y control, y la organización y funcionamiento de las redes para la prestación de los servicios. Entonces, si ves que ellos siempre tienen en cuenta la parte de vigilancia y control, desafortunadamente, siempre tienen que estar los organismos de control porque siempre se quieren pasar por la galleta los organismos de control y no prestar los servicios o no prestarle a toda la gente como se debe ser. Entonces, tiene que haber organismos de vigilancia y control que son los que verifican y organizan que todo se cumpla de manera adecuada. Profe, una pregunta. Profe, Dígame. Por fuera del país, ¿ya quién lo cobija uno? ¿Ya no tiene nada que ver eso? No, sí, ahí sí ya es difícil porque pues todo lo cubre dentro del país, a menos que usted sea un funcionario público o un funcionario de una empresa privada y entonces va a salir del país, entonces la empresa privada le dice, bueno, usted se va a ir, entonces nosotros vamos a comprarle un seguro
ya con una aseguradora para que lo atienda en el caso de que usted tenga algún inconveniente fuera del país. Entonces ya se ven de comprar, son unos seguros con aseguradoras ya con multinacionales, que son los que le prestan a ustedes. Ah, ya, listo. Profe, una Pero esto pregunta. solamente estamos hablando en el territorio colombiano. Sí. Eso. Entonces, si usted va a salir del país, le toca comprar un seguro en una aseguradora para que lo atiendan allá, en el país donde usted llegue. Pero esto solamente hablamos de Colombia. Como le digo, Profe, a una menos que usted pregunta. sea funcionario público y si lo tienen que atender allá, pues obviamente el Estado tiene que cargar con toda su obligación en el caso de que llegue a tener algún accidente, pero como es por el Estado, la clínica o el hospital lo atiende y le hace el recobro a Colombia, pero obviamente por lo que usted es un funcionario público, un alto funcionario público. Bien, Profe, ¿quedamos claro ahí? Sí, señor. profe, una pregunta. Dime. ¿Quiénes son los que vigilan eso, vigilan y controlan el funcionamiento de las prestaciones de servicios de salud? ¿Quiénes son? Pues hay muchos organismos. A ver, como les digo yo, están las secretarías de salud municipal y las secretarías de salud departamental. Las secretarías de salud tienen unas dependencias por decir algo, de habilitación. Entonces, digamos, la habilitación son por ejemplo, la habilitación es la 3100, es la nueva, ¿cierto? Esa norma, la 3100, son como todos los requisitos mínimos que usted debe cumplir para poder prestar sus servicios. Entonces, las secretarías de salud hacen visitas periódicas de habilitación a cualquier institución. Puede ser una droguería, puede ser donde hacen exámenes de rayos X, de odontología, una IPS, inclusive al mismo hospital, a la misma clínica Sagrada Familia, a la clínica. Ellos van y visitan y revisan realmente que se esté cumpliendo con todos los organismos, pues, o con todo lo que usted debe cumplir como habilitación. Entonces, son unas visitas como de auditoría. En esas visitas de auditoría revisan realmente todo y que se esté cumpliendo con los servicios. Aparte, también hay algo que se llama el INVIMA. No sé si han escuchado ustedes el INVIMA. Sí, profe, claro. El INVIMA es el Instituto Nacional de Que Vigilancia vigila. de Medicamentos. El INVIMA también hace visitas a las instituciones donde prestan medicamentos, donde haya farmacias, servicio farmacéutico, donde haya todo lo que tiene que ver con medicamentos, y también revisan que se estén cumpliendo adecuadamente, pues, con los servicios. Están las veedurías ciudadanas que hablábamos anteriormente. Ellos también, como veeduría ciudadana, pueden ir a las clínicas, a los hospitales, a la APS, a verificar. Y están todas las IAS, como les dicen, que es la Contraloría, la Fiscalía, que todos esos organismos también pueden ingresar a los hospitales y clínicas a revisar que los recursos, como son recursos públicos, se estén cumpliendo adecuadamente y que se esté haciendo respetar y que se estén cumpliendo. O sea, son muchos organismos, pero esos organismos los vamos a ver más adelante, ¿oyó? Que están ustedes muy adelantados, muy avispados. Pero muy bien, me gusta eso, que estén pues pendientes preguntando. Gracias, profe. Sí, pero más adelante vamos a ver todos los organismos que existen ¿para qué? Para controlar realmente que se cumpla todo. Esta ya la leímos, ¿cierto? Sí. Por favor, Marisela. La Honorable Corte Constitucional en Sala Segunda de Revisión el 31 de julio de 2008 profirió la sentencia 760 y con esta recordó la obligatoriedad del cumplimiento de un conjunto de órdenes plasmadas en normas que conducen a la protección del derecho fundamental a la salud de las personas, además de aclarar posibles vacíos o situaciones que adolecieran de adecuada regulación. Entonces, mira, por ejemplo, respondiendo un poquitico a la pregunta anterior, la Corte Constitucional también puede estar pendiente y revisando que se estén cumpliendo todas las actividades en salud. Entonces, mire que la Corte como tal, este organismo que es independiente, puede también revisar que se esté cumpliendo, y si ellos ven que algo no se está cumpliendo, entonces profieren sentencias para hacer que se cumpla todo. Por ejemplo, recuerda que yo les hablaba ahorita de una sentencia de la Corte que hablaba que el régimen contributivo debía ser igual al régimen subsidiado. Fue realmente esta Corte la que revisó, dijo, no, le pongo tanto tiempo para que ustedes
el gobierno organice ese plan obligatorio de salud que sea igual para los dos. O sea, estamos hablando ya de equidad, ¿cierto? Entonces, todos estos organismos del Estado son los que vigilan y procuran que todo se cumpla adecuadamente. Bien, vamos bien hasta ahí. Estas leyes es lo mismo para lo privado y lo público, ¿no? Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque son recursos del Estado. Por decir sí. algo, toda la plata que usted, por ejemplo, usted está en Comeva, ¿cierto? Y nosotros le pagamos a Comeva. Toda esa plata del contributivo se va, son recursos del Estado y recursos de la salud. Y esa plata luego se le devuelve y se le paga a las IPS o las EPS subsidiadas o contributivas. Entonces, al ser plata de la salud, son recursos públicos. Y al ser recursos públicos, son competencia del Estado vigilar que se cumplan adecuadamente. Listo. ¿Quién más? Marisela ya, entonces Nórida. Profe. Dice, la Ley 100 de 1993 definió la cobertura universal de la seguridad social en la salud y la unificación de los planes de beneficios, los regímenes contributivos y subsidiados. Posteriormente, la Ley 1122 del 2007 es un artículo 9 establecido que en el Sistema General de Seguridad Social en salud deberá alcanzar en los siguientes 3 años. Sigue con ese pedacito, por favor. La cobertura universal de aseguramiento en los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN de las personas que cumplan con los requisitos para la afiliación al sistema. ¿Sí ves? ¿Sí ves que entonces lo que estamos hablando? Salieron las normas, salieron las leyes, pero de todas formas siempre van saliendo, buscando la unificación y la equidad del servicio en salud, ¿cierto? Que era lo que estábamos hablando. Ya está pronto a ¿qué? A cerrarse, faltan como 4 minuticos para cerrarse. Si quieren nos conectamos de una vez para cerrar este capítulo. Sí. Jóvenes, ¿qué opinan? Bueno, profe. Listo, profe. Sí, profe. Sí, para cerrarlo y cerramos entonces ahí pues para dejarlos descansar y que puedan almorzar tranquilos. Entonces, si de pronto se corta, nos conectamos de una vez y lo terminamos de organizar, ¿sí? Listo, profe. Y lo terminamos, dale, listo pues. Bueno, entonces, ¿quién me colabora con este? A su vez, esta misma ley, en el artículo 14 literal, ordenó a la Comisión de Regulación en Salud actualizar anualmente el Plan Obligatorio de Salud, POS, buscando el acercamiento progresivo de los contenidos de los planes de beneficios de los dos regímenes con tendencia hacia el que se encuentra previsto para el contributivo. Eso, entonces era lo que les decía yo. El subsidiado empezó por debajo, pero a raíz de que empezó a funcionar y empezaron las mismas veedurías y las mismas asociaciones de usuarios a decir, bueno, pero ¿por qué el subsidiado tiene menos que el contributivo? ¿Por qué no están haciendo esa diferenciación? Entonces ya empezaron a mirar todos estos órganos de control del mismo Estado, empezaron a decir, no, qué pena, pero esto lo tenemos que equiparar porque es igualdad para todos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a una persona se le va a dar una cita con un especialista y a uno subsidiado no? No, qué pena, pero la salud es de todos. Entonces empezaron a poner años. ¿Sí o qué decía? Que 3 años consecutivos para poder organizar y equiparar el plan obligatorio. Entonces, todo eso lo fueron organizando, mejorando el servicio. Obviamente falta mucho todavía por mejorar, pero mire lo que estábamos diciendo, anterior era muchísimo peor. Entonces, poco a poco se ha ido mejorando. Bueno, sigamos con esto. Entonces, devolvámonos otra vez. Marisela, por favor. La Honorable Corte Constitucional, mediante el orden 21º de la sentencia T 760 de 2008, dispuso ordenar a la Comisión de Regulación en Salud unificar los planes de beneficios para los niños y niñas del régimen contributivo y subsidiado, medida que deberá adoptarse antes del 1 de octubre de 2009 y deberá tener en cuenta los ajustes necesarios a la UPC subsidiada de los niños y las niñas para garantizar la financiación de la ampliación en la cobertura.
Bueno, listo. Entonces, volvemos otra vez. Mire que empiezan a salir sentencias y esas sentencias son de, como es de la Corte Constitucional, son de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? La Corte Constitucional, pues como su nombre dice, la Honorable Corte Constitucional, surgió a raíz de cuando se creó la Constitución del 91, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objeto de la Corte Constitucional? Revisar que todo lo que se está dando en el país, en todas las instancias, esté de acuerdo a lo que es la Constitución, ¿cierto? Entonces, la Corte, pues que está conformada por abogados, ellos son los que revisan y miran qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo, ¿de acuerdo a qué? A lo que dice la Constitución. Entonces, estas personas son expertos en Constitución y están constantemente revisando y mirando. Si no se está cumpliendo, entonces salen sentencias de la Corte para permitir que las cosas se vayan ajustando. Entonces, mire que aquí ya se empezó a meter con los niños y las niñas. Dicen, pues porque un niño de régimen contributivo es diferente a un niño de régimen subsidiado. ¿Ustedes creen que eso es viable o no es viable? ¿Cierto que no? Que le estén vulnerando los derechos a un niño del subsidiado con una cita con un psiquiatra o con una cita con un médico o con un pediatra por ser de régimen subsidiado, ¿cierto? Que no cabe. No, señor. Tiene que ser igualitario. Exactamente. Entonces, mire que esa Corte Constitucional empezó a hacer que se cumplieran las cosas y que se equiparara todo. Aquí hay un término nuevo, no sé si usted lo conoce, y dice que se deberá tener en cuenta los ajustes necesarios a la UPC. ¿Usted sabe qué es la UPC? No, eso le iba a preguntar. ¿Cómo? Eso le iba a preguntar, que qué significa UPC. Listo, bueno, muy bien, así me gusta que estén muy pilosos. La UPC es la unidad de pago por capitación. ¿Qué quiere decir esto? Pónganme pues cuidado porque este es un poquitico medio enredado, pero no tan enredado si le ponen cuidado. Profe, disculpe, ¿la unidad de pago de qué? Unidad de pago por capitación. Listo, profe. Queda un minutico. Entonces, si Mocho